las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Allin puncha y cachun llampa y kichispa jugar me harikuna si paso wainakuna. Uña chacuna, allin puncha y cachun cancunapa. Hoy amanecimos con un poco de frío, chiri chiri. Amanecieron las cosas congeladas. Sí. Hernán Zulca, muy buenos días. Henry, ¿qué tal? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui y saludar a nuestros oyentes que están en los diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas, en Chalhuahuacho, Mara, Akira, Tambobamba, Coyllurqui. Un saludo para todos ellos. Sí, Henry, hoy hemos amanecido con frío, cayó creo la heladita para despedirse ya del mes de las heladas, porque ya entramos al mes de los vientos, al mes de agosto, al mes de la Pachamama, amigos oyentes, y seguramente el día de ayer muchos de los comuneros, muchos de los pobladores realizaron el pago a la tierra, el agradecimiento que se le da a la Pachamama por los frutos que nos brinda durante todo el año, ¿no? Entonces hoy, amigos oyentes, es el mes de nuestra Pachamama. Me parece que en estos días también se acostumbra ver lo que son las cabañuelas. ¿Sabes algo de eso, Hernán? Bueno, sí he escuchado, Henry, pero no sé desde qué fecha exactamente empiezan a contar las cabañuelas, ¿no? Donde dicen enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Pero ahí, me parece que no es todo el año, ¿no? Sino que es un porcentaje del año. Estoy exagerando. Entonces. Sí. Si alguien conoce de las cabañuelas, de esta tradición que mira el clima a través del comportamiento de los días, puede comunicarse al número de la radio 974-782420 o puede escribirnos a las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter y pronto en TikTok, nos promete nuestro amigo Chinchilli. Claro, y también en la amplitud modulada en los 810 de la AM, amigos oyentes, nos pueden escuchar. Y estamos saliendo del FM. Todavía aún no estamos en FM, pero muy pronto estaremos de regreso con la FM. Sin embargo, habría que decir que estamos saliendo en las repetidoras. Estamos saliendo a través de Radio Guaira. Radio Guaira 97.9, 97.7. Allá en Cotabambas, en Tambobamba. Radio Poder Chasqui en Cotabambas, ¿no? Radio Guaira en Coyllurqui. Sí, Radio Guaira en Coyllurqui. Claro, y Radio Poder Chasqui en Cotabambas, amigos oyentes. Estamos saliendo ahí en estas radios, amigos oyentes, y nos pueden escuchar todo el informativo Willaricui. Comete sus mensajes, sus anuncios, sus pedidos. ¿Se les ha perdido algo? Con toda confianza, escriban al número de la radio 974-782420 o a las redes sociales. Y ya tenemos nuevo entrenador. La selección peruana oficializó el día de ayer su nuevo DT. O sea, por fin hay luz blanca. Hay humo blanco. Humo blanco. Hay humo blanco. Entonces,
El nuevo entrenador de la selección será... ¿Ya lo saben? Todavía no, ¿eh? Sí. Oficialmente. En las redes sociales ya lo han oficializado. En las redes sociales. La Federación Peruana de Fútbol aún falta que lo publique, que dé la bienvenida oficialmente, pero diarios como La República, RPP, El Comercio ya han dado la bienvenida al nuevo director técnico de la selección peruana. No lo digas, no lo digas. Sí, sí. Más adelante Gonzalo Virse nos estará hablando respecto a este tema. Claro, pero lo cierto es que todavía falta, o sea, el DT hace su retorno nuevamente a Perú y tiene que firmar. Todavía no ha firmado. No ha firmado. Sí, eso es lo que he podido escuchar ayer en los medios nacionales. Todavía falta la firma y ya está concretado, pero sí, ya prácticamente lo han anunciado como el nuevo director técnico de la selección peruana, quien reemplazará pues en el cargo del director técnico del Tigre Gareca. Se le va a extrañar también, ¿ah? No, sí, bastante. Sí. Era un director técnico que unió a la gente. Sí. Unió primero al equipo, unió a la hinchada, unió a todo el mundo, a todos los peruanos. Sí, a pesar de. Sin embargo, es criticado precisamente por eso el nuevo DT, que manifiestan que tiene un temperamento una nadita explosivo. Bueno, la chamba lo tendrá que realizar el director técnico. A veces por ahí sucede la presión de la prensa o de los comentaristas deportivos, las críticas a los jugadores, se empiezan a criticar los nuevos jales y a veces influye, en este tema, y el director técnico a veces tiene que tomar algunas decisiones, sacar a algún jugador. Y lo que ha pasado ha sido con el Tigre Gareca, también le hacían las críticas respectivas de los jugadores. ¿Cómo traes a ese jugador? ¿Para qué? Y después un rato calmados, poco a poco. A pesar que la selección peruana arrancaba perdiendo, estábamos en la cola, y después se dio ¿cómo se llama? El sprint final. Claro. Entonces empezaron a ganar los partidos y llegamos pues al repechaje y llegamos al Mundial después de ¿cuánto? 31, 36 años. 31 años, ¿no? 31 años. 36 años. 36 años. 36 años. Esperemos que no sean otros 36 y podamos ver a Perú nuevamente en el Mundial. Y una noticia alarmante, preocupante y que debe indignarnos a todos. A todos, absolutamente a todos. Estemos a favor o en contra de ciertas cosas, hay situaciones en las que todos debemos estar unidos. Abusiva se va a prisión, manifiesta un titular del diario El Tiempo de Cusco. Mujer acusada de golpear brutalmente a su hijastro de 7 años fue trasladada a Quencoro. Menor no puede ni hablar de tan lesionado que está. Ya habría otras denuncias contra mala madrastra. Mira. Increíble, ¿eh? Que una persona mayor maltrate a un niño, a un pequeñito, ¿cuánto? 6, 7 años, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente, sí, 7 años. Y esta señora, pues esta madre desnaturalizada, podríamos decir, la madrastra prácticamente. Es la madrastra. Es la madrastra, ¿no? La que maltrató a este niño hasta levantarle hematomas en el cuerpo. Y ya le dictaron una prisión preventiva de 6, 7 meses, creo. 7 meses. 7 meses. 7 meses contra la persona que maltrató brutalmente a un ser humano pequeño, a un ser humano que tiene recién 7 años. Y en complicidad con su padre biológico, que vio todo el hecho y no hizo absolutamente nada. Increíble. Y manifiestan que también estarían dictando una prisión preventiva para el padre por cómplice. Por cómplice, mira. Delante del, imagínate, pegarle a tu hijo con palo de escoba ha sido, ¿ah? Sí. Con un palo de escoba ha sido esta señora, golpeó al pequeño niño de 7 años, a un indefenso niño que, vino al mundo porque nadie lo obligó, ¿no? Claro, nadie realmente no fue una decisión del niño. Que primero, que sus padres lo hayan traído al mundo, que sus padres se hayan separado y que luego le dieran una madrastra y al final terminó así. Sí. Tengamos primero mucho cuidado entre nosotros, entre seres humanos. Jamás podemos maltratar a otro ser humano, sea por edad, por raza, por religión,
por nada del mundo. Lo otro es que tenemos que cuidar y proteger mucho a nuestros pequeños. Sabemos que muchas veces no funciona las cosas entre pareja y podemos separarnos, pero siempre, siempre vamos a ser padres y vamos a velar por el bien de nuestros pequeños. Cambiamos un poquito la información y es que se va a construir el COAR Apurímac. Mira, se va a construir el COAR Apurímac. Que sorprende, ¿ah? Sí, titular de Educación informó que ya ha culminado la actualización del estudio de preinversión como paso previo. Empresa Sauder Perú se encargará de financiar y la ejecución mediante el mecanismo de obras por impuestos. Una obra más por la modalidad de obras por impuestos, al igual que el puente Cutuctay, que ya se está construyendo. Entonces, 2 obras, amigos oyentes que escuchan, son 2 obras que por obras por impuestos se van a realizar, se están ejecutando. Uno es el puente Colca Cutuctay y el otro es la construcción del COAR, ¿no?, de Apurímac. Así es, Colca Cutuctay a cargo de la empresa Las Bambas. Y eso, la infraestructura del COAR será a cargo de la empresa Sauder Perú. Y esto estaremos ampliando en breve en su informativo Willaricui. 6:49. Recordemos, estamos en el segundo día del mes de agosto. Hoy es 2 de agosto del año 2022. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional, amigos oyentes, ¿eh? Así es que si quieres enviar algún documento a las diferentes instituciones, hay que colocar siempre arriba, ¿no? Año del fortalecimiento de la soberanía nacional, lo que va en el encabezado. Así es. Si queremos escribirlo, redactarlo, Geljaita Munanchis y Masimi Pipis Atisunmanmi, de Icona no canchista Emeguanchis. Vamos con la reflexión del día. Sí, vamos, amigos oyentes, con la reflexión para el día de hoy. Así es que tome su asiento, cálmese un ratito, respire profundo y escuche la reflexión para el día de hoy, para que inicies de la mejor manera esta semana. Detrás de cada persona valiente hay una historia que le hizo ser más fuerte. Mira, detrás de una persona valiente. A ver, bonito. A ver, ya. Tú mismo eres, ¿ah? A ver, podcasts, Henry Borda. Vamos. Detrás de cada persona valiente hay una historia que le hizo ser más fuerte. Tienes que decir más fuerte, ¿no? Lo está haciendo un poquito suave, pero más fuerte, ¿no? Detrás de cada persona valiente hay una historia que la hizo más fuerte. Sí suena. Sí, mejor. Así es, amigos, qué bonita reflexión, Henry, para empezar nuestro día de hoy, martes 12 de agosto. Muchas personas piensan que una persona positiva, una persona alegre, una persona contenta siempre ha sido así, pero muchas veces no vemos lo que está detrás de esa historia, lo mucho que ha tenido que sufrir para poder tener esa sonrisa y ese positivismo. Claro, así es, amigos oyentes. Hay también aquellas personas que sobresalen, son exitosos, son porque también han tenido muchas derrotas en el camino y han sabido afrontarlo de varias maneras para poder lograr el objetivo. Así es. Cualquier situación que tú consideres que ha sido un fracaso, que no se considera así, solo ha sido una experiencia más y sigue intentando. Claro, una lección que te va a servir más adelante para que no se vuelva a cometer los mismos errores. Y hablando de no cometer los mismos errores y de sentirse fortalecido por las cosas que nos pasaron, vamos a las efemérides. Un 2 de agosto en 1814 estalla en Cusco un movimiento rebelde indígena que estuvo a punto de lograr la independencia de Perú. Y nos vamos al año de 1863, un día como hoy, amigos oyentes, un 2 de agosto, se desata un incidente en la hacienda peruana Talambo entre inmigrantes vascos y agricultores peruanos. Un español resultó muerto y 4 quedaron heridos en represalia. España ocuparía también las islas de Chincha y se iniciaría la guerra entre Perú y España. Esto en el año de 1863. Fue básicamente una excusa para retomar las colonias. Sí.
Lo positivo es que salimos triunfantes. Unos añitos después, exactamente 9 años después, en 1872, Manuel Pardo, fundador del Partido Civilista, se convierte en presidente del Perú. Esto en 1872. Nos trasladamos al año de 1924, amigos oyentes. Nace Javier Arias Estella, político y científico, ministro de Salud en el año de 1663 al año 1965 y también durante el año de 1966 al año de 1968, y también fue ministro de Relaciones Exteriores desde el año de 1980 al año de 1983. Es reconocido como el descubridor de una patología del endometrio que fue llamado fenómeno Arias Estella. Unos añitos después, ya en 1932, 8 años después, muere Juana Larco Darment, educadora peruana. En el año de 1940, un día como hoy, 2 de agosto, nace Alberto Gallardo, uno de los mundialistas de México de 1970. En 1948, en Londres, Edwin Vázquez Camps se consagró el mejor deportista peruano del siglo XX, al ganar en tiro deportivo, modalidad de pistola libre, el primer y hasta hoy única presea de oro olímpica que posee el Perú. En el año de 1967, un día como hoy, conceden el premio Rómulo Gallegos al escritor Mario Vargas Llosa por su obra La Casa Verde. En 1979 muere en Lima Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente de la Asamblea Constituyente de 1978, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Y finalmente, en el año 2001, amigos oyentes, un día como hoy en nuestra historia, el Instituto Nacional de Cultura del Perú declara el cajón peruano como patrimonio cultural de la nación. El cajón peruano. Cajón peruano, ¿eh? Tenemos infinidad de instrumentos, charangos, flautas, y este es uno de ellos, el cajón, que es netamente peruano. Patrimonio cultural. Así es. Vámonos ahora con los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vámonos con las noticias locales. Municipalidad Distrital de Coyurqui inauguró la obra Creación de la Escalinata de Barrio Virgen Natividad en la localidad de Coyurqui del distrito de Coyurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, con una longitud de 170 metros en su totalidad. 6 de la mañana con 55 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricui. En este aspecto, las escalinatas, además de convertirse en accesos verticales más amigables y estéticos, mejoran la comodidad y seguridad de las personas por la dotación de pasamanos metálicos, complementados con muros limpios y libres, áreas verdes que dan un aspecto distinto al distrito de Coyurqui. Mientras tanto, la Subgerencia de Administración Tributaria invita a todos los comerciantes del distrito de Chalhuahuacho que se encuentran ocupando la vía pública para ser parte de la socialización de la ordenanza municipal que regula el comercio ambulatorio, a desarrollarse el jueves 4 de agosto en Chalhuahuacho desde las 9 de la mañana. Hay una reunión de socialización para todos los amigos comerciantes. Por favor, están todos invitados. Esto se va a realizar ¿dónde? En el Parque Recreacional Chalhuapukio. Así es que, amigos oyentes, ahí está la noticia. Vamos con más titulares en el ámbito local. Y bueno, el 27 de julio, Minera Las Bambas entregó el libro del autor José Miranda Valenzuela, denominada Abancay, su historia, sus encantos. Así es que, amigos oyentes, se ha entregado el libro de el autor José Miranda Valenzuela, denominada Abancay, su historia, sus entonces, en una ceremonia en la sede de la Dirección Regional de Apurímac.
en la que estuvieron presentes la directora de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, Lourdes del Carmen Vigil Mamani, así como representante de Las Bambas, y el realizador del libro Las Bambas mandó a imprimir 1000 libros, los cuales se distribuirán en las diferentes bibliotecas en la región de Apurímac, que será un aporte importante para la educación de la región de Apurímac y para el país. Más adelante estaremos detallando esta información, amigos oyentes. Mientras tanto, el 25 de julio, Minera Las Bambas, también junto a la Dirección Regional de Salud y Educación de Apurímac, lanzaron la campaña Vacúnate y Pedalea. Vacúnate y Pedalea, actividad que tiene la finalidad de promover la inmunización contra la COVID-19 en estudiantes de 5 a 17 años en la región. Para ello, con todos los vacunados, con todos los que tengan su carnet al día, se sortearán 152 bicicletas entre la población escolar que haya completado las dosis de vacunación oportunamente. Y serán distribuidas de la siguiente manera, amigos oyentes, preste mucha atención: 31 bicicletas en Abancay, en Andahuaylas 31, en Antabamba 10, en Aymaraes 21, en Cotabambas, en nuestra provincia, serán sorteadas 22 bicicletas, en Chincheros 19 y en Grau 18 bicicletas, haciendo un total de 152 bicicletas. Y bueno, para participar de los sorteos de las bicicletas, los estudiantes de Apurímac tendrán que completar con sus vacunas contra la COVID-19. Así es, y más adelante también estaremos hablando con Alex Chafloque, que es director de la Red de Salud de Cotabambas, para que nos explique cómo estamos con esta campaña y también hablemos un poquito sobre la situación con la COVID-19 en nuestra provincia. Vamos con las noticias regionales. Ministro Rosendo Serna dijo que la construcción del COAR Apurímac empezará a fin de año. Titular de Educación precisó que ya culminó la actualización del estudio de preinversión como paso previo. Más titulares en un evento público. El titular del Ministerio de Salud, Jorge López Peña, entregó 2 de un total de 3 ambulancias destinadas a la región de Apurímac y que serán distribuidas a los centros de salud de Cotabambas, Coyurqui y Chalhuanca, que forman parte del lote de unidades móviles donadas por el gobierno de Japón. En Cusco, personal de la compañía de bomberos, Gobierno Regional del Cusco, Ejército del Perú, Serenazgo, Oficina de Gestión de Riesgos y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Lucre, trabajan en la extinción del incendio forestal que afecta a más de 120 hectáreas de pastos naturales. Agosto es muy peligroso hacer cualquier tipo de quemas. Así es que hay que evitar, amigos oyentes, las quemas, de quemar de nuestras chacritas. Eso hay que evitarlo, porque el viento nos puede vencer y llevarse al fuego a varios lugares y extenderlo. Vamos con más titulares. Y el gobierno regional, mediante la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad en la zona de emergencia, realiza respectivas coordinaciones con las autoridades de primera respuesta en el 4º día de combate, debido a que el fuego se extendió rápidamente por el material combustible, los fuertes vientos y la topografía agreste del terreno que impiden que las labores liquiden este fuego. Mientras tanto, en Arequipa reportan inicio de un incendio forestal en Chiguata. El reporte fue advertido por un ciudadano y avisado a la Unidad de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú. La oficina de Serfor en Arequipa informa sobre el inicio de un incendio forestal cerca a los bosques de Jeuña en el distrito de Chiguata, que es una zona bastante seca. 7 de la mañana, amigos oyentes, 7 en punto, y vamos a Juliaca con las noticias regionales. En Juliaca, pobladores asisten al río Unocoya y Maravillas para recoger piedras planas como señal de dinero. Actividad es una de las más tradicionales en la ciudad calcetera. Cada 1 de agosto, la población juliaqueña acude a los ríos Maravillas y Unocoya a recoger piedrecillas planas que simbolizan el dinero. Y imagino que tendrá que ser muy, muy plana. Mejor, mientras más plana, mejor. Claro, mientras más delgada también. Sí. Vamos con las noticias nacionales. Pedro Castillo solicita al Congreso autorización para viajar a Colombia el 6 de agosto. El presidente Castillo envió un oficio al titular del Congreso, Lady Camones, para ser partícipe de la transmisión de mando de Gustavo Petro. Titulares en el ámbito nacional, amigos oyentes. Fiscal de la Nación amplía investigación preliminar a Pedro Castillo por presunto delito de organización criminal. La fiscal de la Nación ha dispuesto a ampliar la investigación preliminar al presidente Pedro Castillo e incorporar como investigados a los funcionarios de Palacio de Gobierno Beder Camacho y Eder Vitón.
Mientras tanto, la Fiscalía incluye a Beder Camacho en la investigación a Pedro Castillo por presunta organización criminal. Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, iniciará las indagaciones al subsecretario general del Palacio de Gobierno, Beder Camacho, por el presunto delito de encubrimiento personal por la fuga de Bruno Pacheco. Entre tanto, el ministro del Interior afirma que alto mando de la Policía Nacional del Perú pidió el cambio de Harvey Colchado y de equipo especial. El ministro Willy Huerta señaló que se busca preservar el principio de legalidad en la Policía Nacional del Perú y descartó la desarticulación del equipo especial que apoya al Ministerio Público. Se dice que hoy a las 10 de la mañana el fiscal de la Nación, Patricia Benavides, recibirá al ministro del Interior. Movimientos en el Ejecutivo internacionales. Ahora vamos con las noticias del mundo. Estados Unidos anuncia un paquete de ayuda militar a Ucrania de $550 millones. Estados Unidos anunció que enviará un nuevo paquete de armas por valor de $550 millones para las tropas de Ucrania que luchan contra Rusia. Cada vez más fuerte esta guerra. Cada vez más fuerte. Y Rusia ha dicho que no ha comenzado. Sí, y muy preocupante la situación, amigos oyentes, a nivel mundial. Y esto va a afectar la economía en todo el mundo. Así es. Lamentable, amigos oyentes. Bueno, vamos también con más noticias internacionales. Ucrania, nuevamente, amigos, reanuda sus exportaciones de grano por primera vez desde el inicio de la invasión rusa. Según las autoridades ucranianas, el barco de bandera de Sierra Leona logró transportar una carga de 26,000 toneladas de maíz para aliviar la crisis alimentaria global. Aún así, están exportando. Muy bien por ellos. El mundo está en un malentendido de la aniquilación nuclear, advierte la ONU. El jefe de las Naciones Unidas lamentó que los países busquen una falsa sensación de seguridad, gastando cientos de miles de millones de dólares en armas del fin del mundo que no tienen cabida en nuestro planeta. En la India, amigos oyentes, comunica la primera muerte de un hombre contagiado con la viruela del mono. El país asiático ya ha registrado al menos 4 casos de la enfermedad. La enfermedad se identificó por primera vez en humanos en el año de 1970 en la República Democrática del Congo. Vamos con las noticias deportivas. Manuel Barreto, la transferencia de Alex Valera es la más importante en la historia de Universitario. El gerente deportivo de Universitario, Manuel Barreto, se refirió a la venta de Alex Valera al Al-Fateh de Arabia Saudita. 3.1 millones habrían... No, 1.3 millones. 1.3. Habría desembolsado para el club y Valera habría renunciado a todo, al 100% de su parte. Al 100%. Al 100%. Bueno, con tal de que lo dejen libre. Libre e independiente, ¿eh? en el Al-Fateh. En el Al-Fateh. Tipo de Arabia. Ojalá que le vaya muy bien a este gran jugador Alex Valera, que también estuvo pues convocado en la selección peruana, en los últimos partidos estuvo ahí. Falló el penal. Sí, bueno, pero hizo se falló el penal, pero hizo una buena campaña. Indiscutible. Yo lo veo incluso un poco mejor que este jugador Santiago Ormeño. Sí. Que este Bien por Alex Valera, que ya prácticamente tiene que jugar por el equipo del Al-Fateh allá en Arabia para los que Saudita. se preguntan que el equipo Al-Fateh es donde juega Cristian Cueva, es el mismo equipo, o sea, los dos peruanos van a militar en el mismo club. Así es. Se van a encontrar los paisanos. Vamos con más titulares deportivos y Juan Reynoso llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol para ser el nuevo técnico de la selección peruana. La selección, en este caso, ya tiene director técnico y la Federación Peruana de Fútbol llegó a un acuerdo con Juan Reynoso para que asuma la dirección técnica de la selección absoluta en reemplazo del Tigre Gareca. Todos los éxitos, de todas maneras. Sí. En este momento podemos decir es así, es asá, podemos tener opiniones, pero son opiniones sin haber visto el trabajo que va a realizar. Como decir, déjenme trabajar. Déjenme trabajar. Sí. Mientras tanto, Alianza Lima llegó como el fichaje bomba y ahora juega en reserva del club. Este futbolista fue presentado por todo lo alto como lo mejor de lo mejor a inicios de temporada por Alianza Lima. Sin embargo, sigue sin consolidar y ahora juega el torneo de reservas. Más adelante les diremos de quién se trata. Así que muy atento, señor Guillermo Reicharte, para saber cómo está gastando los recursos el club Alianza Lima. Y bueno, y la noticia para
Gonzalo Wirce, ¿qué tal será? ¿Cómo le habrá recibido esta noticia de que Alex Valera se fue al Alfa-Tea? Yo creo que si es un verdadero hincha, él dirá que es positivo, ¿no? Sí. Ahora, si ve los resultados, puede que no esté muy contento. Claro, bueno, después va a venir como nuestro compañero Layo Huachaca, hincha acérrimo de Alianza. Gracias a quien estamos en el Mundial. ¿Sí? En este caso, gracias a quien no estamos en el Mundial. Sí. Bueno. Vamos a una pausa y regresamos con el desarrollo de las noticias. Estamos en Radio Surfuy, en su informativo Willaricui. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, ¿no? Entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Ari wawachay, wiracocha Emilio tiendantan rantig rishani. Awichay, manachu pusawankiman, ñuqapas riytamunani. Hakupasha, kayllataq kashan, mana runakunapi sinchichu kan. Imayna mascarilla churakuyta yachachisayki. Manam sasachu kasqa, awichay. Suyaykuy. Mana makikita maqlikuspaka, manan mascarillataqa hap'inachu. Haku maqlikuq. Mascarillaka coronavirus unkuymantan harkawanchis. Wasimanta lluqsinapaqqa churakunapunin. Iskay mascarillata. Yuyaripuni. Mascarillakunata manaraq churakushaspapas urqurukuspañapas. Makikitaqa unuwan hamunwanqa maqlikunaykipunin. Ña maqlisqañaqa makinchis kaqtin, imaynatas mascarillawan churakuna chayta yachachisayki. Watuchanmanta hap'ispan ninrinchisman churakuna. Hinaspataq alchakuna, sinqanchis, siminchis, k'akinchis allin tapasqa kananpaq. Wasimanta lluqsispaqa iskay mascarillatapuni churakuy. Imaña kaqtinpas amapuni urqukuychu. Churakuypuni coronavirus unquyniyuq tumpasqa runakunata yanapanaykipaqpas. Ama Anita, manan chayqa ruwakunchu. Kunanqa huk mascarillata churakunayki kanqa. Ay, awichay, pampachayuway, hukta churakusaq. Ama mascarillata makikiwanqa tupaykuychu. Ama churakuychu kunkaykipi, mat'iykipi, utaq umaykipipas. Ñuqanchis rayku, llaqta masinchiskuna raykun. Allintapuni COVID unquymantaqa harkakunanchis. Kunanmi yachani, allinta mascarillata churakuyta. Kaymi awitaq willakuynin. Hinallataq lita uwihachaq yachachikuyniwanpas. Ama pisipasunchu, allinta amachakuy, coronavirus unquymanta. Kay willakuyta yuyarichimusunki, Las Bambas. Y convocatorias, llamando al 9... Las 7 de la mañana con 11 minutos estamos en contacto con el profesor José Miranda Valenzuela, quien es el autor del libro Abancay, su historia y sus encantos. Profesor José, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy, profesor José.
Profesor José, ¿nos escucha? Bien, amigos, estamos ya en contacto con el profesor José Miranda Valenzuela, también es autor del libro denominada Abancay, su historia y sus encantos. Profesor José, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Sí, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, profesor. Afectuoso. Sí. Cuéntenos, profesor, ¿cómo así nace esta gran obra? Bueno, en primer lugar, quiero yo agradecer como maestro, como educador, por el apoyo brindado por esa provincia tan importante por el intermedio de las Bambas. La única forma de cómo uno puede desarrollar y sacar a luz alguna obra es por apoyo de algunas instituciones, porque usted sabrá, no soy quejoso, sino digo que el maestro cesante con las cosas nos alcanza hasta para pasar el mes. En tal sentido, yo quiero agradecer de todo corazón, como maestro, como profesor, vuelvo a decir, por ese apoyo que me ha brindado para que esta obra salga a fin de que el joven, el estudiante, conozca un poco de la realidad de nuestro departamento y de cada de las provincias, y particularmente de la provincia de Abancay y sus distritos, porque es importante, al conocer la historia, su geografía, su folclore, etcétera, cada uno nos tratamos de identificarnos con nuestro país, con nuestro departamento, hasta con el poblado más lejano de cada distrito. Muy bien, profesor. Y cuéntenos, aquella persona que va a tener en sus manos el libro, ¿qué va a poder leer? ¿Cuál es el contenido del libro? En primer lugar, hay que tener presente el departamento de Apurímac es un departamento que tiene una orografía muy diferente al resto de los departamentos del Perú. Conforme Raimonde, cuando visitó esta tierra apurimeña, supo manifestar de que Apurímac y particularmente Abancay era como un papel arrugado, es decir, un fenómeno geográfico muy diferente al resto de los departamentos, provincias o distritos de nuestro país. La única forma de cómo podemos hacer conocer es mediante este tipo de trabajos. Voy a referirme particularmente a Cotabambas. Cotabambas es una parte de este departamento tan querido y flagelado también por la miseria, por la envidia, por los politiqueros. En tal sentido, Cotabambas fue uno de los lugares donde llegaron los primeros habitantes que vinieron hacia Abancay, los quichuas, posteriormente los huari, los incas y luego la invasión española. Aparte de este proceso histórico de la evolución de Tambobamba, encontramos en su subsuelo la riqueza más grande que tiene Apurímac, que tiene el Perú y quizá que tiene en toda la América. Y dentro del proceso histórico, Cotabambas fue el primer pueblo que se levantó contra los corregidores y en general contra los españoles por el tremendo abuso que cometían ellos. El año 1730 se levantaron y cogieron como preso al corregidor y también estuvieron contra los intendentes y en cierta forma también como de los padres. Aparte de ello, en la guerra el enfrentamiento entre los quechuas del Cusco y los chancas por el lado de Andahuaylas, había un grupo de purulauras, un ejército formado de 20,000 hombres que apoyó a los incas
en la batalla de Yahuarpampo o Ichupampa en Anta. Gracias a la presencia de sus pumalauras, los incas dominaron a los chancas. Posteriormente, esta provincia rica, una provincia que tiene una historia tremenda, y aparte de ello, sus costumbres, su vestimenta es diferente a las otras provincias de nuestro departamento. En tal sentido, quiero manifestar que yo tengo mucha admiración, porque conozco Cotabambas cuando todavía era chibolo, el año 1962. Allí hay un apo que se llama Malmaña, ¿ya? Y en las partes bajas la gente decía que era el apo que protegía a los visitantes. Y tuve la ocasión de posarme en la parte baja de ese majestuoso apo de Malmaña. Aparte de ello, Cotabambas es tierra de tragedias, tierra de historia, tierra de grandes intelectuales. Y solamente voy a mencionar algunos. Ahí tenemos a Osvaldo Vaca, que fue un científico que trató de modificar la tabla de Mendeleev. Ahí tenemos a los hermanos Delgado Vivanco. Uno de ellos fue diputado del año 1919, que se reunieron los diputados del sur del Perú, acá en Abancay, para ver los artículos 19 y 21 del tratado con Chile. Entonces ahí se paró y dijo: pueblos del Perú, silencio, va a hablar la Apurímac. Todos estos hechos son para que la juventud sepa valorar, sepa admirar qué clase de habitantes tenemos en nuestro país. Aparte de eso, los hermanos Delgado Vivanco son intelectuales, y recuerdo bastante a uno de ellos que fue autor del himno del Colegio de Ciencias. Ahí tenemos a Juan Mendoza, que fue director del Colegio de Ciencias. Yo tuve la ocasión de visitar y me dijo: un momentito, salga afuera y vuelva usted y hábleme en quechua. Yo no podía casi hablar y le dije: doctor, disculpe usted. Bueno, entonces hay tantos hechos importantes en esa provincia de Cotabambas. Qué interesante. Y por ello, permíteme decir, no se preocupe. Yo vivo y viviré hasta que Dios me dé vida. Mis hijos, mi señora, también se sienten halagados por el apoyo para poder sacar esta pequeña obra, a fin de que les sirva algo de guía, algo de orientación, algo que busque la identidad. A nosotros los peruanos, a nosotros particularmente los apurimeños, nos falta identificarnos con nuestra tierra, con lo del pasado. Apurímac tiene una historia rica, una historia maravillosa y una geografía terrible, pero sin embargo, a esta geografía los antiguos peruanos han vencido, han dominado y han formado pueblos, que cada pueblo tiene su historia, y particularmente Cotabambas y el resto. Y yo tengo la suerte, y permíteme decirte, he nacido en un pequeño fundo al lado este de un río, pero sin embargo comencé a caminar por mi provincia desde mis 12, 13 años. Y el año 1916, cuando llegué a Cotabambas, me sentí peruano, me sentí orgulloso de que una parte de Apurímac tenga todas las riquezas, tenga toda una gama de restos arqueológicos, templos, y aparte de ello, esa tierra en sus entrañas tenía la riqueza más grande que hoy en día es cotizado a nivel mundial. Gracias, profesor Miranda Valenzuela, José Miranda. Y cuéntenos, ¿cómo así es que las Bambas
auspicia la realización de su obra, de su libro? Como le indico, no, es un poco difícil que un maestro pueda solventar porque el costo es un poco elevado. El gobernador de Apurímac, Baltasar Lantarón, con él tengo una relación de colegio, porque yo he sido su profesor de primero a quinto año medio en el colegio Miguel Grau y en la escuela normal de varones de Abancay en los 4 años. Entonces, un día que yo tenía todo el borrador de este pequeño trabajo, de este pequeño trabajo, dije, a ver, voy a intentar de ir a donde el gobernador regional. Donde el gobernador Baltasar. Conversé un momento ya después de conversar algo de los recuerdos de Abancay, algo de la problemática de Abancay, algo que necesitaba Apurímac. Entonces en un momento dije, Baltasar, yo vengo a saludarte, vengo a conversar un momento y vengo a decirte que no sé si podrías apoyarme para publicar una obra. Y yo le llevé el borrador. Entonces de inmediato Lantarón me dijo, encantado, profesor, y le llamé, hágame un oficio para las Bambas. ¿Para qué? Por intermedio de él se envió la carta. Después de un tiempo regresó aceptándome el apoyo que podía brindarme. Entonces, en este caso, yo debo agradecer a las personas, entre ellos un alumno mío, Viviano López, creo que es, ya también vino y con ellos conversé y de esa manera se cristalizó el apoyo de las Bambas para la publicación de esta pequeña obra que es producto de un maestro cesante que ya estamos por llegar a los 86, 87 años de edad. Pero está joven, profesor, está joven. Profesor José, muchas gracias por su tiempo, gracias por contarnos de esta importante obra, profesor José Miranda, importantísima obra que va a ser muy valiosa para el aporte de conocer nuestra realidad de la región de Apurímac y principalmente también de nuestra provincia de Cotabambas. Ahora cuéntenos, profesor José, ¿cómo se siente usted ya, digamos, realizado ya la impresión de 1000 ejemplares de su libro Abancay, su historia y sus encantos? ¿Cómo se siente usted en este momento, profesor José Miranda? Ya. Antes de dar voy a decir que tuve invitado a una reunión la directora de Educación, en el cual simbólicamente se hizo la presentación o la entrega de los libros que estaban destinados para Cotabambas. Sus palabras han sido muy elogiosas de la directora, como también estaba presente mi ex alumno, y en tal sentido, escuchando las palabras de la directora como también de Viviano, me sentí satisfecho, me sentí orgulloso, y ese momento me daba ganas hasta de salir gritando y comenzar a bailar un carnaval, un huayno, por haberme sentido por haber logrado mi gran deseo de sacar a publicidad este pequeño apoyo intelectual, gracias a las Bambas, gracias a la gestión de los amigos y gracias a la gestión de mi exalumno Baltasar Lantarón. En tal sentido, ¿qué persona no se va a sentir aliviada espiritualmente, moralmente y todavía puede tener ganas de seguir quizá escribiendo hasta donde se pueda y hasta donde tengamos las facultades mentales para poder transmitir, para poder dejar nuestra
nuestro conocimiento en un papel. Permítame decirte solamente de que yo no dejo de leer, no dejo de hacer algo, sobre todo del departamento de Apurímac. Yo conozco su geografía, conozco su historia, conozco su folclore. ¿Pero por qué? Porque yo no estoy en 4 puertos que recibo, sino he caminado desde muchacho, como le digo, ¿no? Y cuando he sido ya trabajador de la Dirección de Educación, tuve la suerte, mediante un concurso, llegar al Ministerio de Educación. Trabajé en un programa importantísimo que era Educación en Población. Eso me dio también motivo para visitar 22 departamentos y muchas provincias. Eso me hizo sentir, y hoy me siento feliz de ser un peruano, de un distrito como el de Pichirua, de sentirme orgulloso que conozco mi patria, conozco mi provincia, conozco mi pueblo, conozco todo el folclore, la vestimenta, por ejemplo, de Cotabambas. Hasta ahora no pierde. Eso tiene mucho significado. La Casa del Cóndor es un trabajo hermosísimo, que yo tengo un artículo publicado por un cotabambino sobre Casa del Cóndor. Yo podría hablar de repente mucho, entonces yo te agradezco bastante, muchas gracias por darme esta oportunidad, y reitero a las personas que han tenido la bondad, que han tenido el deseo de dar un apoyo a un maestro que trata de dejar algo para la futura juventud. Perfecto, profesor José, muchas gracias por la información brindada a este informativo Willaricui, y próximamente seguro estaremos hablando de otros temas, de los temas de los aportes que usted viene realizando en el tema educativo. Muchas gracias, profesor, por la llamada telefónica y por la información brindada a este medio de comunicación. Ya, encantado. Si alguien viene de esa emisora acá a Bancay, que tenga la bondad de visitarme para que vea, aunque un grupo ha venido a mi biblioteca y han sacado fotografías. Yo tengo ahí muchos documentos de Apurímac y del Perú. Entonces, te agradezco bastante por darme esta oportunidad para poder manifestar mi agradecimiento profundo por ese apoyo para que este libro se haya publicado y que va a estar al servicio de la niñez y de la juventud. Muchísimas gracias. Que viva Perú, viva Cotabambas. Que viva. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Estuvimos con el profesor José Miranda Valenzuela. Él ha escrito una importante obra, y es precisamente esa obra la que se ha destacado en Abancay, la que se ha hecho entrega precisamente de 1000 ejemplares. Abancay, su historia, sus encantos. 86 años, rumba a los 87, y está muy muy joven. Realmente es importante que destaquemos estas obras culturales. Y con este fondito musical saludamos a Cindy Roque Maldonado, que está en sintonía de la radio. También a Eduardo Arcos Lima, que nos dice: hola, buenos días amigos, informativo Willarico y saludos cordiales desde Argentina. Un saludo también para ti, Eduardo, para Roxana Huacho, que está escuchando la radio desde Patario. En WhatsApp nos consultan sobre el sorteo de las bicicletas. Esto por la campaña Vacúnate y Pedalea. Usted está siendo informado a través de Willarico. Y ya estamos en contacto con el biólogo Alex Chafló, que él es director de la Red de Salud de Cotabambas. Señor Alex, muy buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, ¿qué tal? A toda la población de Cotabambas, a los radioyentes de
la Radio Surfu, y sí, justamente estamos avanzando con la vacunación, ¿no? Con la vacunación, como saben, tenemos muchas brechas entre niños de 5 a 11 años, no tenemos muchas brechas por el tema de que la desinformación ahora por parte de los padres, ¿no? Pero ahora estamos incidiendo bastante en lo que es el tema de socialización, ¿no? A los colegios, todo. Justamente también hoy día tenemos una reunión, como saben, los profesores de toda la provincia se van a reunir hoy día virtualmente con el director de la UGEL, y agradecer también al director de la UGEL que nos ha brindado ese espacio de 1 hora y media por distritos, para dar la asociación a los profesores, ¿no? Para el tema de lo que es la vacunación y cómo va a ser esto de lo que es los sorteos de la bicicleta donado gracias a la minera Las Bambas, de 22 bicicletas para la provincia de Cotabamba, de las cuales van a ser destinadas a los diferentes distritos para que se abran ánforas en los colegios, ¿no? Donde que realmente han logrado el mayor número de coberturas, ¿no? A nivel de la provincia. Muy bien, biólogo Alex Chafloque. ¿Cómo estamos andando en porcentajes en cuanto se refiere a la vacunación? Sobre todo en niños menores, que es precisamente la brecha más complicada en cerrar. Mira, ahorita la brecha, como te digo, tenemos la brecha la menor brecha que tenemos es en los niños de 5 a 11 años, ¿no? Que la brecha ahorita estamos en un 38%, de las cuales es una brecha baja, ¿no? Donde realmente tenemos mucha desinformación ahorita. Por eso ya hemos subido, en la semana pasada, esta semana hemos subido a un 41, ¿no? Pero de todas maneras seguimos bajos. Somos la provincia que es de menos brecha que tenemos, ¿no? Los mayores ascienden a los mayores de 50, 60, que es con la segunda dosis, ¿no? Nosotros estamos bajos con la segunda dosis. La primera dosis estamos un poquito altitos. Empezamos con un 68% en lo que es la primera dosis, porque se habla de primera, segunda y tercera dosis, ¿no? Pero como saben, estamos en la segunda dosis en ese rango, en ese grupo etario, donde realmente tenemos las coberturas muy bajas. Pero creo que con esta reunión que vamos a lograr hoy día con los profesores y con los directores de cada colegio, ¿no? Hoy día vamos a tener que hablar sobre el tema, llegar a acuerdos, ¿no? Para realmente nosotros como personas de salud llegar a ellos, por medio de ellos, a los niños y a los padres, que tienen que ser bien concientizados para esta vacuna, ¿no? Correcto, señor director, y es importante de que los niños y todas las personas cumplan con las dosis para poder también asistir a las labores presenciales. Y bueno, este tema que se viene, esta campaña, ¿no? Vacúnate y pedalea. Sí, vacúnate y pedalea. Esto se está trabajando conjuntamente con los docentes. Y esto, ¿desde cuándo empieza esta campaña, señor director? ¿Ya empezaron, ya iniciaron o están haciendo todavía el plan? Mira, la campaña está, ¿no? La campaña, siempre hay grupos en cada distrito de hay brigadas de vacunación, de las cuales nosotros exhortamos a la población para que vayan con sus niños, no hagan todo que tengan las dosis, ¿no? Correspondientes, ¿no? Y lo que sí se va a hacer más fuerza es de la reanudación, cuando reanuden la clase el día 8, ¿no? Que reanudan, hay que hacer más énfasis, ¿no? Porque hoy día vamos a quedar con los profesores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué actividad vamos a hacer conjuntamente para lograr estos indicadores, ¿no? Conjuntamente con ellos, porque como sabemos, en la provincia los niños están de vacaciones. Claro, no, sí. El ingreso es el día 8. Entonces, esta semana es de capacitación de los profesores. Por eso que nos van a dar un tiempo correspondiente para nosotros, como hoy día a las 9 de la mañana tenemos ya la primera reunión con los profesores virtualmente, y nos van a dar el espacio. Nosotros vamos a dar el informe también, de cómo estamos en la semana, desde la primera semana epidemiológica de este año hasta ahora que estamos en la cuarta ola. Vamos a dar toda una información correspondiente a los profesores, ¿no? Y vamos a hacer también cuál es el plan de trabajo que tenemos nosotros para este tema de la vacunación, ¿no? Entonces, primero con ellos, luego ellos también van a tener reunión con sus padres de familia, que también nosotros vamos a participar con ellos conjuntamente para llegar, como le dije, a esta actividad que es de mucho énfasis para todo lo que es la salud pública, ¿no? A nivel nacional.
Claro, sí, es muy importante, ¿no? De que los niños y todas las personas cumplan con su vacuna. Hay de repente por ahí cierta desinformación donde dicen, no es necesario la vacuna, sí, pero sin embargo sí es muy importante vacunarnos con las dosis que nos corresponda, y esto pues permite también a que nosotros fortalezcamos nuestro sistema inmunológico. Y qué bueno que señor director, que se trabaje con los docentes, con los profesores para fortalecer esta campaña Vacúnate y Pedalea, ¿no? Sí, justamente como le decía, agradecer al director de la UGEL, ¿no? Justamente con él hemos tenido una conversación el día miércoles pasado, donde realmente nos abierto las puertas de todo lo que es que tienen una capacitación, un par de horas, para que realmente informarse de ellos, ¿no? Y como le dije, que ellos son el soporte de todo, ¿no? Y cabe mencionar de que el lanzamiento de la campaña de Vacúnate y Pedalea es el día 9 de este presente, donde va a estar el gobierno regional, va a estar el director de la DIRES acá en la provincia de Cochabamba, en Tambobamba, va a estar para el lanzamiento formal de la campaña, ¿no? Claro que sí, director. Director, cuéntenos un poquito, ¿cuál es el tipo de mensaje negativo por el cual o escuchan reiteradas veces, por el cual no quieren vacunarse? El mensaje negativo, como le digo, más que todo es de que realmente muchas veces dice que les cae mal la vacuna, ¿no? Les cae mal la vacuna, que la vacuna les enferma, que la vacuna, por ejemplo, es cierto, a nivel nacional, nosotros tenemos un calendario de vacunación, ¿no? Realmente todas las vacunas que nos colocan, hasta las madres saben, los niños cuando se colocan la vacuna, siempre hay una reacción, ¿no? La reacción se puede dar por un malestar, una fiebre, ¿no? Un dolor en el lugar de aplicación, pero no es que sea malo, eso es lo que es la reacción de la vacuna con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿no? Reacciona. No todos tenemos la misma fisiología, ¿no? Todos reaccionamos diferente a este cambio, a una vacuna, ¿no? Porque este cambio es la reacción que coloca la vacuna a nuestro cuerpo, donde crea anticuerpos que nos van a, ¿cómo se llama? Como decía, anticuerpos que es las defensas, ¿no? Que nos van a proteger de este microorganismo que nos están colocando, porque puede ser un virus inerte, puede ser parte del virus, ¿no? Que son las reacciones que puede sufrir nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como le digo, yo le digo a las personas que es la reacción. No todos reaccionan. Por ejemplo, mi persona también, las 3 vacunas no reaccioné. A la 4ª dosis he reaccionado con malestar, pero es propio, ¿no? Ha pasado, me tomaba paracetamol y luego creo que hemos seguido normal. Y cabe mencionar que actualmente la vacuna ha sido uno de los pilares de este avance en esta pandemia, ¿no? Porque estamos hablando de una 4ª ola. Pero la 4ª ola, ¿no? Estamos viendo de que las camas no están llenas en Cotabamba, no están llenas. Necesidad de oxígeno, no lo está. Sí hay necesidad de oxígeno. Algunos niños que están haciendo, algunas personas que pueden hacer un distrés respiratorio, pero es parte de lo que es algunos niños que no se han vacunado, ¿no? Algunos que no tienen la vacuna. Pero muy parte contigo, no es alarmante ahorita en la provincia de Cochabamba decir de que realmente estamos ante una 4ª ola, que necesitamos cama, necesitamos oxígeno urgente. Es cierto, tenemos un problema de oxígeno, no por el tema del traslado de la planta, ¿no? Pero ya se está solucionando con el tema de que realmente estamos llenando los balones de oxígeno, ¿no? Acá en la ciudad de Bancay, ¿no? Que tal que nos da el soporte el Guillermo Díaz de la Vega. No, pero realmente no hay eso de que realmente nos faltan médicos, o nos faltan enfermeras, o nos faltan esto, o el material logístico, ¿no? O nos faltan IPP para las personas, no hay eso, ¿no? Cada vez es una 4ª ola, pero de contagio. Cabe mencionar que son diferentes cepas, ¿no? Diferentes variantes, o sea, la palabra diferentes variantes de ese virus, que realmente hacen de que realmente suframos una recaída como una gripe que está dando ahora, ¿no? Claro que sí, director. Gracias por su tiempo y de repente algunas palabras finales, algo que quiera comentarnos. Sí, justamente gracias por la llamada primero, y segundo, también pedir a la población tomar conciencia de todo este evento que está pasando en la 4ª ola, y yo de verdad exhorto a la población, ¿no? Y exhorto también a las autoridades también, ¿no? Para que realmente hagan cumplir las normas nacionales, como es
la doble mascarilla, tanto en lugares cerrados y abiertos, ¿no? Que las reuniones, o sea, se den con un aforo correspondiente, como dice el Estado, ¿no? También en estas fiestas que se vienen, que están ahorita ya en la provincia de Cochabamba, ahorita ha estado de fiesta Cotabambas, ahora va a estar de fiesta Tamboamba, ¿no? Chalhuacho creo que también están de fiesta, ¿no? En diferentes lugares, aquí también ha estado antes, ¿no? Y yo por eso exhorto a la población a que se cuide, ¿no? A que cumpla con todos los requerimientos del Estado, ¿no? Donde que pide siempre lo que ya he mencionado antes, ¿no? Es muy importante, también el lavado de manos, ¿no? Y la verdad, esperemos de que no haya más casos en la provincia. Es cierto, estamos aumentando los casos, pero realmente yo pido a la población que tome conciencia de todo esto, y lo otro, que vacúnese, por favor. Que eso va a hacer de que este virus lo paremos de una manera u otra, ¿no? Y que nos cause un daño a la población. Muy bien, señor director, gracias por la información brindada, y bueno, más adelante estaremos conversando también con el desarrollo de esta campaña Vacúnate y Pedalea. Gracias, señor director, por la información brindada. Muchas gracias a ustedes, saludos. Muy bien, gracias. Estuvimos precisamente con el biólogo Alex Chafloque, director de la Red de Salud de Cotabambas, que nos manifestaba que tenemos una brecha muy muy corta, poco más del 30% en niños de 5 a 11 años. Eso es muy, pero muy muy poquito. Somos una de las provincias más retrasadas en cuanto se refiere a la vacunación de niños menores. Recordemos, absolutamente todas las vacunas generan algún tipo de cambio en nuestro cuerpo. Cuando son bebés, cuando reciben sus primeras vacunas, debemos de darles paracetamol, precisamente para que no les dé la fiebrecita, para que no les dé el malestar, etcétera, etcétera. Igualmente, estas vacunas contra la COVID-19 generan algo de malestar, no en todas las personas. En algunas personas genera malestar, en otras personas no genera malestar, en algunas personas genera un poco de fiebre. Pero es algo que se pasa si tomamos las medicinas correspondientes, como es paracetamol, se nos pasa a las horas. Si lo dejamos así, puede pasar en un día, pero no es algo de qué preocuparse. Tenemos una llamada telefónica, Henry. Uh-huh. Sí. Aló, buenos días. Buenos días, señor trabajador de Radio Surtuy. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el señor Jorge Apata. ¿Qué tal, señor Jorge? ¿Cómo está? Buenos días. Coméntenos a qué se debe la llamada. Sí, buenos días. Con todas las autoridades de Chalhuacho, Centro de Salud, Policía Nacional y las demás autoridades de las comunidades, tanto Akira también, ¿no? Ahí están trabajando. Yo soy personal de servicio de AQCR de Antapampa, del Colegio Alternancia. Uh-huh. La energía del electrochur no es estable. La energía en las tardes baja la energía y ya tenemos 15 días sin internet. Los estudiantes están aquí en el Colegio Alternancia. Esto me dices. De igual manera también en las mañanas ahí también se va la luz y a veces están trabajando ya, entonces no hay cómo poder trabajar, no es estable. No sé qué está pasando con el electroshock. Un poquito debe verificar dónde es la falla y por qué está fallando, porque hay apagones y a veces sobre la carga la internet también creo que se fue y no tenemos 15 días de un poco más de energía. Es frecuentemente ya casi 15 días que está sucediendo esto, señor Apasa. Sí, el internet no tienen para los estudiantes aquí, no tenemos, ¿no? Porque se ha ido, parece que sobre la carga seguro se ha quemado el equipo, por eso no está trabajando, tampoco no vienen todavía, estamos esperando para que solucione la internet también, y más que todo la energía debe estar estable, y eso, porque en las tardes 5:30 o un poquito más, o antes no sé, pero ahí es lo que varía, baja totalmente, entonces ahí se pueden quemar más equipos, también más artefactos, ¿no? Entonces me preocupa y seguro en Akira también he bajado otro día, no había alumbrado público también, no sé qué está pasando. El electrochur, por favor, debe solucionar eso urgentemente. Uh-huh. Señor Jorge, ¿en qué parte nos dice de que está viendo estas fallas de energía eléctrica?
es en el lugar Antapampa, en Colegio Alternancia, es lo que baja. No sé si en otros lugares también bajarán, no sé, la verdad, no sé, pero aquí en el Colegio Alternancia tenemos problemas en las tardes. Muchas gracias, señor Jorge. Y pedimos a las autoridades, a los responsables de energía eléctrica, por favor, brindar un servicio adecuado. En este momento hay problemas eléctricos en Antapampa, en el Colegio Alternancia. Y bueno, eso se sabe del colegio, pero también en la misma comunidad debe haber problemas. En el mismo distrito de Akira existen problemas. Buenos días, señor Jorge Apaza. Gracias por comunicarse con nosotros. Hasta luego, señor. Gracias. Muchísimas gracias por salir a la vez. Buenos días. Buenos días. En Antapampa, Colegio Alternancia, sí. Alternancia, precisamente hay problemas eléctricos. En este momento se están viendo fluctuaciones eléctricas y hay cortes eléctricos intempestivos. Y esto puede generar que se malogren algunos equipos del colegio. Claro. El centro cómputo, algunas máquinas que puedan tener ahí. Esto va a generar, pues, amigos oyentes, un desazón en la institución educativa de Alternancia. Y puede ir en perjuicio precisamente de las personas. Y los estudiantes, ¿eh? Sobre todo, que están ahí. Sí, y malograr equipos como televisores, radios. Me parece, no estoy seguro, me parece que sí tiene motivo de denuncia en los entes respectivos. Así es que, por favor, señores de Electrosur, por favor, hay que acudir a esta zona y hay que dar solución a estos cortes intempestivos que se viene dando en el Colegio de Alternancia. De esta manera también no se puede trabajar, no pueden los estudiantes concentrarse en los estudios, ¿eh? En un momento se va la luz, vuelve, regresas. Y está en ese plan, no, realmente sí, así no se puede. Claro, o sea, no hay mucha concentración también de los estudiantes en sus estudios, ¿no? O sea, van a estar pensando a qué hora se irá la luz, más que prestar la atención en la enseñanza de los docentes. Sí, muchas veces pensamos, no, solo es la luz, pero hoy en día vivimos a través de la energía eléctrica. Y eso es lo que tenemos que salvaguardar también. La energía eléctrica es sumamente importante en nuestras actividades del día a día. El saludo para las redes sociales, para Hernán Limber Zulia, que nos dice: soy de Cotabambas, Apurímac. Saludos para Radio Surfo y de Alianza Lima. Alianza Lima. De Alianza Lima. Bueno, Hernán, comentarte que aquí hay distintos hinchas de distintos equipos. Sí. De Alianza Lima solo... ¿Quién es? Guillermo Recharte, ¿eh? Solo él, ¿no? Sí, bueno, felizmente. Ya. Sí. No, mentira. Tenemos varios compañeros que son hinchas. ¿eh? Sí, pero aquí somos una mistura deportiva. Hay del Cienciano, del Deportivo Garcilaso, hay del Miguel Grau de Abancay. También del equipo de Santa Rosa, ¿verdad? Santa Rosa, de Andahuaylas. Sí, realmente hay una mistura de hinchas en parte del equipo de la radio. Chinchillico, ¿de qué equipo eres? No nos quiere decir. No nos quiere quemar con sus fanáticos. Sí, mejor dice, no, ahí nomás me reservo el derecho. No, pero nosotros lo hemos dicho abiertamente, ¿no? Gonzalo es de la U. Sí, y Guillermo de Alianza Lima. No, pero nosotros no les vamos a decir de qué equipo somos hinchas. Que se quemen ellos. Que se quemen. Sí. 7 de la mañana con 50 minutos y ya se están alistando nuestros amigos Gonzalo Wirce y Guillermo Recharte para la información deportiva y también para la información de las primeras planas de los diarios de circulación local y nacional. Nos hacen llegar un comunicado de parte del MINAGRI, del Ministerio de Agricultura, Agrario y Riego, Agrorural Cusco. Toda la zona sur nos manifiestan. Que nos dice en aras de la transparencia con la que se ha llevado a cabo el procedimiento para la adquisición internacional de fertilizantes, nitrógenos, urea de uso agrícola, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI, a través de Agrorural, informa lo siguiente. Como resultado del proceso, se ha adjudicado el contrato de compra de las 65.587 toneladas de urea a la empresa internacional Ready Oil Supply, cuya propuesta fue elegida entre 7 compañías procedentes de Rusia, Italia, Australia, México, Paraguay y Estados Unidos, que avanzaron hasta la fase de evaluación el último 22 de julio.
Así es, amigos siguientes, y en este contexto informamos que la empresa internacional Ready All Supply LLC cumplió con todos los requisitos exigidos en este proceso. Asimismo, reafirmamos que este procedimiento para la evaluación y selección de la empresa ganadora se efectuó de manera transparente y segura, para lo cual las etapas fueron desarrolladas en presencia de un notario público y acompañadas de un servicio de control simultáneo a cargo de órganos de control institucional de agro rural en representación de la Contraloría General de la República. Cabe destacar que este proceso recibió el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Promoción, Economía, y se utilizó la plataforma Awards durante las fases de presentación de ofertas, evaluación, subsanación y negociación hasta la adjudicación. Desde el Midagri Agro Rural reafirmamos el compromiso del sector de garantizar la campaña agrícola 2022 y 2023. Cabe mencionar que la compra se ha extendido hasta el 31 de octubre. Y un poquito de repente cuestionable es que muchas de la campaña de siembra ya está avanzando para esa época. Sí. Bueno, sí, realmente sí, septiembre, octubre están con la campaña de siembra ya en diversos lugares de nuestros Andes. Así es, son exactamente las 7 de la mañana con 53 minutos. 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos con el desarrollo de las noticias, Henry, a esta hora de la mañana. Sí. Así es. Muy bien. Y una noticia realmente alarmante en la ciudad del Cusco. Ordenan prisión preventiva para madrastra que golpea salvajemente a niño de 7 añitos en San Jerónimo, allá en la ciudad del Cusco. Mira esta noticia, Henry, ¿eh? Una madre desnaturalizada, una madrastra que ha maltratado a un niño, a un pequeño indefenso de tan solo 7 años. Imagínese, señor. Es un niño de 7 años que ha sido maltratado por su madrastra, que ya tiene unos 30 y tantos años, creo, aproximadamente. Y esta señora ha maltratado a este niño con un palo de escoba, golpeándolo y dejándole hematomas en su cuerpecito. Y bueno, ya se hizo justicia también. Esta señora, esta madre desnaturalizada, la madrastra, va a tener que cumplir una pena privativa por el momento de 6 a 7 meses de prisión preventiva. Así es, se va haciendo justicia. La Corte Superior de Justicia de Cusco ordenó el encarcelamiento por 6 meses para Carmen Rosa Rodríguez Gamarra, de 35 años de edad, acusada de provocar lesiones graves en agravio de su hijastro de iniciales JNG, de solo 7 años de edad. 7 años de edad. ¿Cómo una persona de 35 años se puede aprovechar de su fuerza, de su edad, para maltratar a alguien que solo tiene 7 años de edad? El juez Paul David Medina Pinares valoró la solicitud que presentó la fiscal Deli Pérez Valencia sobre la brutal golpiza que recibió el pequeño la noche del 27 de julio al interior de una vivienda ubicada en la calle 24 de junio del distrito de San Jerónimo. La despiadada mujer tomó un palo de escoba con el que golpeó hasta que se rompiera el objeto en la cabeza y cuerpo del pequeño. Producto del hecho, del niño registra heridas contundentes en el cuerpo. La fémina también sería acusada por agresión en las partes íntimas del infante. Increíble. Realmente increíble e indignante. Es increíble e indignante. Pasamos a otro ángulo de la noticia. Ministro Serna manifiesta: a fines de año comenzará la construcción del COAR Apurímac. También, amigos oyentes, el ministro de Educación, Rosendo Serna, señaló que el Colegio de Alto Rendimiento, COAR, de Apurímac, se construirá tal como se había proyectado, e informó que ya se ha culminado la actualización del estudio de preinversión como paso previo para iniciar la construcción a fines de este año. La empresa Sauder Perú ha hecho suyo este proyecto y se encargará de financiamiento y la ejecución mediante el mecanismo de obras por impuestos, dijo Serna en una ceremonia realizada
realizada en la Plaza de Armas del distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes, en la región Apurímac. Y lo que dijo, amigos oyentes, ratifico el compromiso del Ministerio de Educación y entregaremos este estudio actualizado a la empresa Southern Perú para que inicie la construcción de esta anhelada obra que estará al servicio de la juventud de la región, anotó el ministro. El COAR estará ubicada en el distrito de Chalohuacho en un terreno de 35.000 metros cuadrados y su construcción demandará una inversión de 75 millones de soles. Una vez concluido, acogerá a 275 alumnos. Recordemos que al COAR ingresan los mejores alumnos que estén ingresando al tercero de secundaria. Bueno, esto va a estar ubicado en el distrito de Chalhuanca. En el distrito de Chalhuanca, amigos oyentes, que va a acoger a unos 275 alumnos con alto rendimiento. Importante. Y bueno, esto, su intervención, amigos oyentes, en su intervención en la ceremonia, Serna agradeció el esfuerzo y el apoyo de la comunidad educativa de la región para el retorno a las clases presenciales y garantizar de esta manera el aprendizaje de los estudiantes luego de 2 años de clases remotas debido a la pandemia de la COVID-19. El ministro también indicó que su gestión tiene una orientación descentralista con un enfoque territorial y destacó el trabajo articulado de los diferentes sectores del gobierno para promover el bienestar de la población y el desarrollo de la educación y de la salud. Luego de la ceremonia, Serna inspeccionó el terreno donde se construirá el COAR. Previamente, se reunió con autoridades regionales y de la provincia de Aymaraes para tratar sobre las responsabilidades de cada sector en la ejecución de este proyecto. El gobierno municipal ha cumplido con habilitar la zona de acceso y aún está pendiente por parte del gobierno regional la construcción de un puente y de las defensas ribereñas, señaló el ministro. Por su parte, el gobernador de Apurímac, Baltasar Lantarón, destacó la buena disposición del Ministerio de Educación para impulsar el proyecto del COAR en su región y la participación también de la empresa Southern Perú, que además del COAR de Chalhuanca, también se encargará de la construcción del COAR de Tacna y Moquegua. Además, en la ceremonia en la que se entregaron 4 ambulancias y medicinas a Apurímac también participaron la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, el ministro de Salud, Jorge López, y la congresista Elizabeth Taipe. Se está avanzando. La región Apurímac va a tener un COAR, un colegio de alto rendimiento. Esto en Chalhuanca. Chalhuanca, sí. En el distrito de Chalhuanca, y precisamente tenemos que fomentar a nuestros niños a ser mejores, a estudiar, a prepararse para que puedan postular a este colegio y, ¿por qué no?, ingresar a este colegio. Claro, y va a ser un internado, por cierto. Sí, ¿no? Es un internado. Y bueno, tiene la capacidad para 275 alumnos. 275 y dictan clases los docentes más destacados de nuestra región y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad respectivas, porque un internado es un poquito más complicado. Sin embargo, tiene todas las medidas correspondientes. Claro. Se llamaba Presidente de la República, recuerdo. Estos colegios. Sí, eran los colegios Presidente de la República. Claro, así eran denominados, ¿no? Ahora está denominado como alto rendimiento. Así es, y está con nosotros. Ya vamos a comunicarnos con nuestro amigo Gonzalo Huirce para que nos dé la información deportiva. Y sobre todo, algo que le interesa mucho a él, el traspaso de Alex Valera al Al-Jate de Arabia. ¿Cómo estará Gonzalo? Asustado le noto. Asustado está, creo. Le toca con Cienciano este fin de semana. Sí, todavía juegan aquí en la Ciudad Imperial. En la Ciudad Imperial. En Cusco juegan, ¿no? Sí, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, sin Valera. Ya asustado le noto a nuestro compañero Gonzalo. Y justamente ya está en la línea telefónica Gonzalo Huirce, nuestro compañero de labores. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Ayanchu, Hernán Zulca, Ayanchu, Henry Borda, ¿cómo están a todos los oyentes del informativo Huillarico? Un poco preocupado, la verdad, por lo que se le viene a Universitario Deportes, sobre todo este domingo, que va a estar visitando al Cienciano del Cusco. Vamos a dar todos los detalles porque ya se hizo realidad lo que tanto se sospechaba en el cuadro crema. Alex Valera se va de Universitario y bueno, habrían recibido una importante suma de dinero por la venta de este jugador. El atacante peruano se irá al Al-Fateh de Arabia Saudita y bueno, su traspaso va a hacer que los cremas pues reciban una cifra de 7 dígitos. ¿Quieren saber cuánto es? Yo se los voy a contar. Universitario de Deportes ya se va a desprender
de este gran jugador Alex Valera, ya que el atacante va a seguir su carrera en Arabia Saudita junto a Cuevita en el equipo de Al Fateh, por lo que será su primera experiencia a nivel internacional, digamos. Y más allá que los merengues van a perder a uno de los jugadores más determinantes del equipo, definitivamente el más beneficiado en esta operación va a ser la institución Crema. ¿Por qué? Porque han recibido aproximadamente, según cálculos, 1.300.000 euros, que sería al cambio $1,5 millones. Pero eso no sería todo, dado que también recibirán 1 millón más en variables. Es decir, si Valera logra cumplir con los objetivos que espera el Al Fateh, le estarían dando 1 milloncito más por el buen desempeño en estas 3 temporadas que va a estar allá. Y bueno, con este monto, Universitario de Deportes va a tener la consigna de poder pensar en los fichajes de cara a la próxima temporada 2023, pero también no va a descuidar lo que será la infraestructura. Recordemos que ellos están construyendo el centro de alto rendimiento para sus divisiones menores. Así lo dio a conocer el día de ayer Manuel Barreto en la conferencia de prensa que dio, donde dieron la información de que Alex Valera no va más en Universitario de Deportes. ¿Cuántos partidos ha jugado Alex Valera? Son 49 partidos los que ha jugado con la camiseta de Universitario de Deportes, anotando un total de 25 goles y 8 asistencias. Así que Hernán Zulca decía, asustado, te veo un poco asustado, la verdad, amigo Hernán, por lo que podría pasar en el partido que tiene el Universitario de Deportes frente al Cienciano del Cusco. Y bueno, aparte de las ventas de Alex Valera, vamos a hacer un repaso muy rápido de las ventas más caras en el fútbol peruano, ¿no? Ahí están pues nuestros amigos Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Edison Flores, pero en primer lugar está Cliver Aguilar, que en su momento lo vendieron a 2.8 millones al grupo City. En segundo lugar, la venta más cara estaría Alex Valera con 1.8 millones según un diario deportivo al Al Fateh. Luego sigue Gabriel Costa por 1.6 millones al Colo-Colo, más el pase de Canchita González. Wilmer Aguirre también fue vendido en su momento a 1.6 millones al San Luis de México. Jefferson Farfán, recordemos, cuando se lo llevaron al PSV, lo vendieron a 1.5 millones de dólares. Igual Claudio Pizarro, el mismo precio, 1.5 millones de dólares al Werder Bremen. Jordi Reina, 1.5 millones al RB Salzburg. Y en la cola está Edison Flores con 1.2 millones que lo vendieron en su momento al Aalborg de Dinamarca. Esas son las ventas más caras del fútbol peruano y bueno, Alex Valera está de alguna forma encabezando una de ellas. No va más Alex Valera a Universitario de Deportes. Pero quien sí va a la selección peruana, según ya medios de la ciudad de Lima, Juan Reynoso ya tendría un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol para ser el nuevo DT de la selección. Se conoció que el técnico nacional ya tiene un acuerdo para que se ponga de una vez el buzo bicolor con miras a las eliminatorias al Mundial 2026. A sus 52 años, el cabezón tendrá la oportunidad de comandar el equipo para que luche un cupo en el Mundial 2026 y bajo ese contexto les voy a contar también cuándo se haría oficial su presentación del cabezón Reynoso. Según lo que se ha revelado, el 4 de agosto, este jueves 4 de agosto, se estaría dando su presentación oficial como nuevo director técnico de la selección peruana. Vamos entonces a contarles también qué es lo que ha conseguido al día de hoy el cabezón Juan Reynoso. Bueno, él ha tenido varios títulos y reconocimientos, ¿no? Emprendió su carrera como director técnico en los últimos 15 años y en la mayoría de los casos tuvo la oportunidad de alcanzar logros importantes. Fue campeón con Universitario de Deportes en el 2009, el torneo clausura lo ganó con Melgar en el 2015, también el campeonato nacional en el 2015, recordemos que hizo un buen papel con el equipo rojinegro, también campeonó el torneo de verano del 2017 y bueno, en el Cruz Azul también la rompió porque fue campeón de campeones en el 2020, 2021 y la Liga México en el 2021. Además ha dirigido cuadros desde que empezó con el Coronel Bolognesi de Perú en el 2007, Universitario de Deportes 2009, en el Juan Aurich 2010, Sporting Cristal 2011, se fue al Cruz Azul de México en el 2013, regresó al Perú en el 2014 al 2017 con el Melgar,
luego estuvo en el Real Garcilaso en el 2019 y luego migró a México en el Puebla en el 2019 y en el Cruz Azul en el 2021 y en el 2022. Ese es el currículum, digamos, un poco del Cabezón Reynoso, que ya estaría siendo el nuevo director técnico. Y él traería también a su gente, estaría con Jaime Serna, que sería su asistente, Gustavo León Bruno, el preparador físico, Rosalío Díaz, analista de video, y Oscar Gambetta, preparador de arquero. Entonces, según la noticia, habemos director técnico para la selección peruana de fútbol. Bueno, el Cabezón Reynoso tiene un interesante historial, así que confiamos en que pueda sacar adelante a la selección peruana y de que nos lleve al Mundial 2026. Con fe, sí se puede, sí se puede. Marcos López estaría ya siendo vendido también al Feyenoord. Vamos a ver también el lateral de 22 años está ya a casi nada de cerrar su llegada al Feyenoord. Eso permitiría que Sporting Cristal reciba una fuerte suma de dinero. En los últimos días una grata noticia empezó a darse para el futbolista Marcos López, dado que empezó a surgir la posibilidad de que pueda fichar para el Feyenoord, que es de la primera división de los Países Bajos, y bueno, bajo ese contexto el beneficiado por esto sería la institución celeste, ¿no? El día de ayer se dio a conocer ya que el Feyenoord tuvo su primer contacto para hacerse con los servicios del lateral. Sin embargo, en las próximas horas el conjunto de la MLS evaluará la oferta recibida y se sabrá si el defensor de la selección peruana da el salto a Europa o no. Pese a ello, en Cristal ya se encuentran emocionados porque al momento de venderlo al San José pusieron una cláusula que les permite cobrar cierto porcentaje de una futura venta, ¿no? El cuadro celeste cobraría el 20% del dinero que se efectúe de la venta. Es un negocio esto del fútbol, ¿eh? Hoy en día es un negocio redondo. Y bueno, tenemos partidazo. Corinthians versus Flamengo van a estar jugando el día de hoy a las 7:30 de la noche por la Copa Libertadores 2022. Así que a los amantes del buen fútbol, este va a ser un partidazo del Corinthians versus el Flamengo. Muy bien, amigos, les voy a dar rápidamente para su conocimiento la jornada 6 del torneo Clausura. La San Martín va a estar enfrentando a la Alianza Atlético este sábado a las 11 de la mañana. Luego también va a estar enfrentándose el Binacional versus el Ayacucho Fútbol Club a las 3:30 de la tarde. También va a ser lo propio el Cantolao contra el Sporting Cristal a las 1:15. Sport Huancayo se enfrenta al ADT el día sábado también a las 6 de la tarde. El día domingo, muy temprano a las 11 de la mañana, va a estar César Vallejo enfrentando al Atlético Grau. Lo mismo hará el domingo el Carlos Stein versus Carlos Manucci a la 1 de la tarde. El domingo a la 1:15 juega Deportivo Municipal versus Sport Boys. Y el partido que estamos esperando todos, Cienciano versus Universitario, a las 3:30 el día domingo. Así que ya saben, los partidos del Clausura en la jornada 6 ya están programados para este sábado y domingo, así que atentos todos y nosotros por supuesto vamos a traerles toda la información del desarrollo de estos encuentros. Muy bien, Hernán Zulca, Henry Borda, esas son las noticias deportivas el día de hoy, 2 de agosto del 2022. Muchas gracias, Gonzalo, y bueno, hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, Gonzalo. ¿Revisaste el VAR? Todavía no, esa es la chamba de Chinchirico, pero todavía no me ha informado. Creo que están ahí confabulados, no quieren pagar la apuesta, no sé bien. Bueno, asustado te veo, Gonzalo. Vas a perder ahora tus puntos bonos. Creo que sin Valera, el domingo estoy preocupado. Sin Valera no sé qué va a hacer Universitario, pero bueno, esperemos que le vaya bien, esperemos que el dinero que reciban sirva de algo para que el equipo merengue salga adelante. Claro, y con eso también puede reforzar, ¿eh? Tendría que reforzarse nuevamente Universitario de Deportes y buscar un delantero que haga los goles y sume los puntos para Universitario de Deportes. Gracias, Gonzalo. Un abrazo, amigos, cuídense, hasta la próxima. Hasta la próxima. Estuvo con nosotros Gonzalo Huirse con las noticias deportivas, con las noticias más resaltantes del ámbito deportivo. Alex Alejandro nos escribe a Facebook y nos dice saludos para mi mamá que se encuentra en la comunidad de Huancuire, Santa Rosa, Vilma Caguana Toledo. Señora Vilma, un abrazo grande para usted. Allin puncha y cachun. Hatun mar akuy rampaj. Hatun napa yukuy. Vilma Caguana Toledo, que está
en Huancuire. Y precisamente están escuchando Radio Surfui a través de Willaricui. En breves instantes está con nosotros Liz Aldívar para informarnos sobre los diarios locales y nacionales. ¿Cómo están? ¿Qué han destacado el día de hoy en cuanto se refiere a la información, en cuanto se refiere a sus portadas? Siempre es necesario saber, siempre es necesario conocer, aunque no estemos muy de acuerdo, aunque utilicemos esa frasecita de mermeleros. Mermeleros. Liz, muy buenos días, bienvenida. Hola, Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. En esta mañana nublado, ¿no? Una mañana nublada, ya 2 de agosto. Desde ahí en realidad está la nubecita. Eso es... ¿bueno o malo? En nuestro pueblo andino, en nuestra tierra andina, ese es un buen augurio. Yo que recuerdo, mi abuelita me decía, si en agosto, el 1, el 2, y no sé hasta qué fecha más, está nubladito, eso va a ser un buen año, dice. No lo sé, ¿ustedes saben algo más, compañeros? Realmente desde el inicio del informativo estábamos hablando de las cabañuelas, que es precisamente la tradición de los pueblos originarios de ver el clima de los meses a través de representados en los primeros días de agosto. Sí, y no tenemos mucha información, esperemos que el día de mañana alguien nos podría detallar precisamente esa información. Sí, vamos a buscar a alguien que nos pueda, pero sí, se cuenta, entiendo, creo que el mes de diciembre se inicia así y de pronto voy a conversar con alguien allí para que nos dé mayores detalles, ojalá, y mañana pues vamos a estar mucho más enterados, pero bueno, de hecho por información general de nuestros abuelitos, bisabuelitos, nuestros padres, pues sabemos que los primeros días de agosto sí que estamos con nubecita, vamos a tener un buen año y con fe siempre. Ya siendo 8 de la mañana con 13 minutos, ahora sí nos vamos rapidísimo al recuento de los titulares de los principales diarios de circulación regional y nacional, y de hecho iniciamos en esta mañana con el diario El Pregón, el diario de Apurímac. En su titular principal, pues ponen en rojo y la fotografía que efectivamente este mes nos pone tristes a muchas personas, creo yo, ver nuestros cerros quemándose y de pronto, pues, tratando de imaginarnos que todos estos animalitos que se encuentran en nuestros cerros muriendo, ¿no? Y bueno, en su titular principal dice crimen ecológico, y eso es verdad. Crimen ecológico es lo que ocurre en muchas regiones y viene ocurriendo en muchas regiones, al igual que la nuestra, en este mes. Al cabo de 4 días fue controlado en un 95%, sin embargo, algunos focos todavía se reactivaron. Cerca de 200 hectáreas de pajonales arrasados por incendio forestal se dio en Santuario de Lampay. Especialistas no han podido determinar daños ocasionados a fauna menor. Efectivamente, será demasiado. Por otro lado, también en su titular principal, Pregón nos dice en esta mañana, exigen clases presenciales estudiantes universitarios que realizan justamente un plantón en la UNAMBA, esto en Abancay. Por otro lado, otra información, Coyllurqui y Cotabambas maltratadas, así ponen en su titular. Malestar, dice, por la distribución de ambulancias destinadas a centros de salud de Apurímac. Reportan 209 casos positivos. COVID-19 continúa extendiéndose en Abancay y demás provincias, eso es verdad. A seguir protegiéndonos y por supuesto también no se olvide de la vacuna, y esta mañana pues nos ha estado recomendando el director de la red de salud de Cotabambas, por ejemplo. Nos vamos al diario El Chasqui. En su titular principal también ellos consideran dantesco incendio, destruyó vegetación en el sector del Ampay.
de enero a julio son más de 150 hectáreas de terrenos que son afectadas por incendios forestales en la región de Apurímac. Más información en el Chasqui. En Abancay crece comercio ambulatorio desordenado en las Américas, ponen. Y también 3 heridos en accidente de bus en Chadiña, Parinacochas, esto en Ayacucho. Aymaraes, gobernador regional, anuncia elaboración de perfil para hospital de Chalhuanca. Esto nos trae los titulares principales de los diarios de circulación en nuestra región de Apurímac. Nos vamos rapidísimo a la región de Cusco. ¿Qué nos trae para esta mañana? Diario El Cusco. Fiscalía de la Nación determina ampliar investigación preliminar contra el presidente de la República, Castillo, investigado por organización criminal. Más información, el diario El Cusco. Inversión supera los 24 millones de soles. Alta dirección de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco recepciona primer lote de 5.030 laptops para ser entregados a estudiantes antonianos. Por otro lado, también el diario El Cusco titula: mujer que agredió su hijastro pues con 6 meses de prisión preventiva. Por otro lado, también, escuche bien, 3.000 soles cuesta atender cada caso de incendio forestal, imagínense. Y entendemos que en Cusco ya en lo que va del año son más de 50 incendios. Sumen nomás esos 30.000 soles aproximadamente, obviamente podría ser mucho más, ¿no? Por 50, ¿cuánto de gasto trae? Pues, a veces, no sé si jugando, a veces por distracción, pues, queman, digamos, nuestros pastizales y nuestros cerros. Más información, nos vamos con el diario El Sol. Trae para esta mañana en su titular principal: fertilizantes no llegan ni alcanzarán a agricultores. Eso sí es verdad. Mientras Fartac exige que se cumpla con la entrega de fertilizantes de acuerdo a los compromisos asumidos, Gerencia de Desarrollo Agrario de Cusco asegura que cantidad destinada a esta región solo alcanzará a cerca del 5% de agricultores. Imagínate. Solo del 100% de agricultores en Cusco podrían alcanzar a estos fertilizantes el 5%. Y en nuestra región, ¿cómo estaremos yendo? En el diario también del Sol titula en esta mañana: menor masacrado con palo de escoba. No era la primera vez que era agredido. Ministerio Público investiga denuncia anterior interpuesta sobre ya varios años que también se agredía, y de hecho que también será investigado, dice el padre. Está bien eso. Nos vamos, ahora sí, ¿hasta dónde? Hasta Arequipa. Nos vamos con el diario El Correo, y nos trae también en su titular principal: gobierno regional no planeó atenciones a tiempo. Hospitales, dice, caotizados a este tiempo. La población tardía de la ley para el pase, dice, de trabajadores CAS-COVID a regular, y la falta de prevención de las autoridades del gobierno regional de Arequipa. ¿Qué más nos trae el Correo de Arequipa? Abogado anuncia más testimonios de Bruno Pacheco. Nos vamos hasta Puno, en su titular principal: familia salvó de morir milagrosamente en Azángaro, vuelco de película. 4 tripulantes de camionetas se trasladaban en Olachea, Carabaya, a la ciudad de Juliaca. Sin embargo, este propósito se vio interrumpido cuando el chofer perdió el control de su unidad y terminó en una canaleta de la interoceánica. Más titulares: el Correo de Puno, juliaqueños van en busca de salud, dinero y amor. Vamos con más información. Ahora sí, nos vamos rapidísimo a los titulares
de los diarios de circulación nacional. 8 de la mañana con 20 minutos. El Comercio nos trae esta mañana: Castillo suma 3 investigaciones por organización criminal en Fiscalía. Amplían pesquisa tras declaraciones del exministro González. Se le imputa el mismo delito por casos Puente Tarata y ascensos militares. También se incluyó en investigación a subsecretario de Palacio, Beder Camacho, y al asesor de la presidencia, Eder Vitón. Según Fiscalía de la Nación, Castillo y los implicados estarían amedrentados a testigos y también operadores de justicia para obstruir indagaciones. Más información en el diario El Comercio. Principal nexo del mandatario con sobornos sigue trabajando en Palacio, ponen. Por otro lado, también Estados Unidos mata con un dron a cabecilla de Al Qaeda. Díaz puede seguir con labores en el Parlamento pese a grave denuncia de violación. Bueno, esto también es otra situación realmente indignante. Inflación anual hasta julio de este año llegó a 8.74% en Lima metropolitana. Nos vamos, más información. Gestión, en su titular principal, nos trae esta mañana: alza de precios supera el 10% en 16 de 26 ciudades. Inflación excede 11% en Huaraz, Cerro de Pasco, Puerto Maldonado, Cusco, Chachapoyas y Piura. Entre agosto de 2021 y julio de 2022, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana subió 8.74%. Los mayores incrementos se registraron en el pan, cereales, carne, leche, queso y los huevos. Más información nos trae Gestión en esta mañana. En 4 años suben de 43% a 57%, peruanos con una cuenta de ahorros. Más información, gobierno solo gastó 30 soles de cada 100 soles en obras en el año. Más información y nos vamos con el diario Perú 21. Nos trae en su titular principal: amenazan de muerte a Carlos Álvarez por la parodia de la primera dama Lila Paredes. Rojos de ira, ponen en su titular. Humorista político denuncia reglaje y pide garantías para su vida. En otra parte de sus titulares, Perú 21 nos traen esta mañana: los congresistas forman más bancadas para tener más collerías. Estados Unidos elimina en Afganistán al actual líder de Al Qaeda. Por otro lado, también nos traen sus titulares: Instagram apostará aún más por los videos, pone el titular Perú 21. Más información en esta mañana. ¿Y qué nos trae el correo? Ya en su edición nacional. Nakazaki afirma que exsecretario presidencial dará pruebas en etapa de corroboración. Pacheco pone en jaque a Castillo y ponen ahí una fotografía, obviamente, de presidente Castillo, pues ahí con un rostro de preocupación. Abogado del ex hombre de confianza del mandatario sostiene que dará información de verificación muy superior a la de Karelin López. Por su parte, Pedro Castillo amenaza de nuevo a la prensa y adelanta que denunciará, dice a Panorama, solo por difundir dichos de Bruno Pacheco. Y la Fiscalía, mientras tanto, de la Nación, pues Patricia Benavides amplía investigación a jefe de Estado por salida de Mariano González y le agrega el delito de organización criminal. Estas son las informaciones para esta mañana y también, bueno, vamos a darle lectura al diario El Ojo, que dice amenazado de muerte, de hecho que ponen pues ahí la fotografía del humorista Carlos Álvarez. 8 de la mañana con 25 minutos. Estas serían las informaciones, compañeros, para esta mañana. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, Lisbeth Saldívar. Fueron las informaciones de las primeras planas de los diarios de circulación local y nacional. Usted
Usted está siendo informado a través de Willaricul. 8:26 de la mañana, qué rápido se pasa el tiempo. Esta mañana tuvimos un despertar un poco frío, con helada. Sí, heladita cayó. Qué frío. Sí, se siente el frío. Sí, se siente el frío. Y siempre tengamos la precaución de cuidar a nuestros menores niños, de protegerlos, de abrigarlos y sobre todo de pensar y decir una vacuna más. Unita más. Claro. Ya están habilitadas las vacunas y para los que tengan las vacunas completas, la Dirección Regional de Salud, a través de la colaboración de Minera Las Bambas, sorteará 152 bicicletas. 152 bicicletas y son unas bicicletas muy estéticas. Entonces, amigos oyentes, las personas, a los niños a los que les falta vacunarse, hay que poner el hombro por el Perú, por nosotros y por nuestra familia y por nuestra salud. Y de esta manera también estarán participando para el sorteo de las bicicletas. Pongo el hombro, vacúnate y pedalea. Así es, y a todas las personas el mensaje también. Mientras mayor sea el número de vacunados, más rápido va a ser el momento en el que nos digan la mascarilla es opcional. Los que quieren se ponen, los que no quieren no. Pero mientras tanto, mientras no lleguemos al más del 80% en la región, la mascarilla seguirá siendo obligatoria. Así es que hay que poner el hombro para vacunarnos. No es malo vacunarse. Las vacunas salvan vida y está comprobado científicamente, ¿no? Entonces, si una vacuna sale para los centros médicos de salud para inocular en la población, es porque está validado, es porque ha pasado muchas pruebas y los resultados son positivos. A pesar de las reacciones que pueda tener nuestro cuerpo, siempre puede reaccionar bien o mal, pero nos recuperamos en días. Así es, si queremos seguir haciendo nuestras actividades con paracetamol, con un poquito de medicamento, podemos estar totalmente bien. Ahora, si no queremos tomar paracetamol, si no queremos tomar medicamentos, nos aguantamos un día y estamos nuevamente en actividad. Claro, y ahí reacciona nuestro sistema inmunológico, se encarga de reaccionar adecuadamente. 8 de la mañana con 28 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricul y tenemos saludos para quienes, Henry, para Alex Alejandro. Alex Alejandro, saludos, que también saluda a su mamá que está en Huancuire, la señora Vilma Caguana Toledo. Un fuerte abrazo para usted, señora. También para Hernán Alimber Zulia, que manifiesta que aquí somos de Alianza Lima. Zulca esa. Zulca. Perdón. Por favor. Un saludo para nuestro amigo Hernán Alimber Zulca, de Cotabambas, Apurímac, nos escucha en algún punto de nuestra región de Cotabambas, acompañado siempre con el informativo Willaricul y con las noticias del ámbito regional, nacional, local e internacional y las deportivas también, obviamente. Saludos también para Juana Lunas, que nos escucha desde Italia, a través de las redes sociales, una asidua oyente de nuestra radio. En Italia llegamos, nos hemos internacionalizado, Henry. Así es, tenemos, de hecho sí. También en Argentina. En Argentina, en Córdoba, está nuestro amigo Eduardo, que también sintoniza la radio. También tenemos oyentes en Estados Unidos y por supuesto algún día les haremos llegar algún premio. Algún día. Hay que mandarle nuestro polito de surf. Nuestro polito de surf. Está elegante. También el saludo, por supuesto, para Cindy Roque Maldonado, que es comunicadora social, que nos dice muy buenos días. Buenos días, Cindy. Para Eduardo Arcos Lima, que desde Argentina nos brinda la mejor de las suertes. Y para Roxana Huacho, que nos escucha desde Patario, 8:30 de la mañana. No hay tiempo para más. No hay tiempo para Llegamos más. A la parte final, amigos oyentes, de su informativo Willaricul, y el día de mañana estaremos retornando de 6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito regional, local, nacional e internacional. Y los deportes. Y los deportes con nuestro compañero Gonzalo Huirce, que siempre está al tanto de la actividad deportiva, de lo que se viene desarrollando en la Federación Peruana de Fútbol, con los equipos del torneo peruano, con los equipos internacionales, con la UEFA, con la Champions League, con todo. Y por supuesto la Copa Perú, los torneos locales. Claro, sí, también.
lamentablemente el equipo que nos representaba ha sido eliminado ya y no pasó a los cuartos de final, que es lo que todos esperábamos. Muy buenos días, estuvo con ustedes Henry Borda, Hernán Zulca. Y en los deportes, Gonzalo Huirce, y las primeras planas, Lisbeth Saldívar. Muy buenos días, hasta el día de mañana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.